Buenos días, empezamos 4 minutos tarde. Veníamos corriendo, pero ya estamos aquí. Miércoles 6 de mayo. Miércoles de plaza. Miércoles de plaza. Miércoles 6 de mayo a las 8:04. Estamos iniciando hoy. Alecita tuvo que llegar a comprar algo. Ay, me entretuvo de más. Seguimos con las genealogías. Seguimos con las genealogías que a nosotros no nos dicen mucho. Esa es la verdad. Para los judíos sí era muy importante porque había que establecer el linaje. Porque pues uno de los encargos era no contaminarse con los otros pueblos. Esto Dios lo hizo básicamente para que crecieran familias enseñadas en la palabra de Dios. Esa era la raíz o el propósito. Y por eso era importante. Hoy no tengo té, hermosa, pero bueno, sin té hoy. Por eso era importante las genealogías, pero para ser sinceros, nos hacemos bolas, se nos confunde uno con otro, no nos lo grabamos, no sentimos que hay algún tipo de enseñanza o algo. Conforme vamos conociendo y vamos aumentando el conocimiento de la palabra de Dios y vamos leyendo y leyendo, lo que ocurre, lo que sucede es que empezamos a relacionarnos con los nombres y bueno, alcanzamos a entender a ver algunos, algunos patrones. Pero fíjense algo que les quería compartir el día de hoy. Es vamos a ver si se puede ver hoy. Gracias a Dios. Ya puedo comentar, dice. Ay, es que cómo nos hace sufrir el internet. Pero antes no había nada. Antes no había internet y mira, vivíamos bien. Y algo que notaba yo, por ejemplo, el capítulo 4, entre un mar, a ver si logro explicarlo de esta manera. Entre un mar de genealogías y que Asur, el padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres y bla, 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 y luego que fulanito tuvo a tantos hijos. Está la historia de Jabes, una historia en 2 versículos apenas, pero que nos deja ver algo importante. Dice en el capítulo 4, en el verso 9, que Jabes fue más famoso, o dice la versión 60, que fue más ilustre. Es decir, Jabes destacó en medio de un mar de genealogías, destaca porque dice que fue más famoso o más ilustre que sus hermanos. Y su madre le puso Jabes porque dijo, en verdad lo he dado a luz con dolor. Y yo me imagino que Jabes toda su vida creció con esta idea que había sido un dolor para su madre. Aunque es cierto que todos los hijos causamos dolor a nuestros padres, no solamente a nuestra madre en el parto, a nuestros padres les causamos un dolor de cabeza y muchos fuimos un dolor, una preocupación y una angustia para nuestros padres. Jabes creció con esta idea y dice que oró al Dios de Israel diciendo, te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande, que me ayudes y me libres de males para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que le había pedido. Entonces, algo que en estos 2 versículos nos narra la historia de este Jabes. Una con la idea de que él creció
con esta idea de que él era un dolor de cabeza, un dolor en el parto, un dolor que él era causante de dolor. Y yo creo que esto le dolía a él y que le causaba esta tristeza. Hay personas que crecen con la idea de que tienen mala suerte. De que tienen mala suerte y que a donde quiera que van llevan dolor. Y a donde quiera que van llevan tristeza. Y a donde quiera que van llevan su mala suerte. Hay personas que lo creen firmemente. Y dice que Jabez oró al Dios de Israel, es decir, le presentó, expuso, expresó una oración. Y yo le preguntaba ayer a mi esposa, ¿no te has descubierto en ocasiones que cuando tenemos una crisis o un problema o una necesidad, que a veces no oramos, simplemente damos por hecho de que Dios conoce nuestra petición y damos por hecho de que todo está en las manos de Dios? Y si es verdad, todo está en las manos de Dios. Pero a veces se nos olvida expresarlo con palabras. Y es bien importante tener ese acuse de recibo de parte de Dios, donde Dios recibe tu oración. Cuando las cosas en nuestra parte emocional, hay unas moscas, yo no sé por qué hay tantas moscas ahorita. Cuando en la parte emocional vivimos el choque de un problema, de un conflicto, de una necesidad, de algo, lo primero que tenemos que hacer es venir con Dios y platicarle, hablar con Él, expresarlo con palabras. Y a mí me ayuda mucho expresarlo con palabras audibles. Es decir, yo hablo en voz alta, que mi cerebro registre que se lo estoy dando a Dios. No es porque Dios no lo sepa, es porque tiene que haber esa comunicación con Dios. En forma específica, Jabez le dijo a Dios, te ruego que me des tu bendición. En otras versiones le dice, te ruego que no te apartes de mí, que te sientas cercano, que sienta tu compañía, que sienta que estás aquí conmigo, que estás a mi favor, que estoy participando en una sociedad contigo, que estamos en el mismo equipo. Te ruego que me des tu bendición, porque al final de cuentas, si no tenemos la bendición de Dios, no tenemos nada. Puedes tener 1000 estrategias y buenas estrategias. Puedes ser muy inteligente, puedes ser muy habilidoso, pero necesitamos la bendición de Dios. Pedir la bendición de Dios para cada día, para cada mañana, para cada proyecto, para cada que salimos a trabajar, para cuando tenemos una necesidad. Si algo necesitamos es tener la bendición de Dios. Y en medio de un mar de genealogías, está una pequeña isla llamada Jabez. Está ese hombre que sale de lo común y cotidiano, que sale de lo normal y que sobresale con esta petición nacida de una profunda necesidad y de un profundo dolor. Entonces podemos ver que un profundo dolor puede llevarte a un escalón más arriba, puede llevarte a un peldaño más arriba, puede hacerte sobresalir, porque fue lo que Jabez sintió.
esa profunda necesidad lo llevó a pedir la bendición de Dios. Y luego le pide un territorio muy grande. Le pidió un territorio muy grande, un campo de acción más grande. Le pidió esa libertad que se siente de estar en un lugar amplio, donde no estabas limitado, donde no estás en el apenitas, donde no estás en el justo, sino que estás sobrado. Esa es la vida abundante. Cuando estás sobrado, cuando vas más allá de lo que necesitas. Y Jabez le pidió un territorio grande. Y que me ayudes. Fíjate cómo la oración, dos versículos bastaron para expresarnos la diferencia que había de Jabez con el resto de las genealogías. Que me ayudes. Entonces ya le pidió su bendición, ya le pidió un territorio grande, ya le pidió su ayuda, es decir, ayúdame a lograr lo que tengo que lograr. La bendición de Dios es como subjetiva, pero la ayuda es una forma muy práctica. O sea, ayúdame a hacer el trabajo que tengo que hacer de una manera eficiente. Dame habilidad para hacer el trabajo que tengo que hacer. Dame la sabiduría, dame la pericia, dame la habilidad, ayúdame a poder cumplir con el proyecto, con el trabajo, con lo que tengo que hacer. Y por último, le pide que lo libre de los males. Protégeme del mal, protégeme de los maliciosos y protégeme de los ineficientes, de los que no saben. Protégeme, ayúdame a armar un equipo de trabajo con personas eficientes, que no sean maliciosas, que no sean ladrones o que no sean malvados. ¿Para qué? Para que yo no sufra. Como que pobrecito de Jabez, como que ya estaba cansado de sufrir, ya estaba cansado de tener una vida difícil. Le comentaba a mi esposa el día de ayer, no recuerdo si, quizás mi hermana Elizabeth se acuerde, recuerdo que una frase que decía, no sé si mi papá o mi mamá, o no sé si yo lo inventé, pero decía que había personas que nacían con estrella y había personas que nacían estrellados. Como diciendo que había personas que nacían con mala suerte. Y a veces sí pareciera que hay personas que les tocó una vida muy dura, una vida muy difícil, que cuando casualmente es su cumpleaños nunca hay dinero. Cuando casualmente es Navidad, no hay trabajo. Cuando casualmente es un tiempo donde es para disfrutar, más bien se sufre. Y como que Jabez era el perfil que tenía. Un hombre de mala suerte. Un hombre que nació no con estrellas, sino estrellado. Un hombre que nació con complicaciones en su vida y que todo lo hizo con dificultad y todo lo hizo con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Y sin embargo, él pudo sobresalir en medio de esa vida dura y esa vida difícil. Entonces, si tú sientes que tu vida ha sido difícil, que te tocaron puras cartas malas, que te tocaron puras situaciones difíciles, que no puedes salir adelante, que no sales de lo mismo, que sigues viviendo con el estigma que te dijeron cuando eras niño, que te dijeron que únicamente causas dolor, que no sirves para nada, que no tienes talento, que no tienes habilidades, que siempre te va a ir mal, que algo malo va a pasar para estropearte cualquier promesa de bienestar. Es tiempo de orar.
de orarlo en forma explícita, de orar en forma clara, de expresarle a Dios exactamente cómo te sientes, qué piensas, qué quieres. De buscar transformación. Hola a todos. De buscar transformación porque el origen de Jabes no determinó su futuro, y él en su oración buscaba esa transformación y ese propósito, y Dios lo escuchó. No se quedó con la etiqueta, con esa etiqueta que muchos cargan desde su infancia y piensan que así está definida su vida. Y el caso de Jabes muestra que era una persona ilustre, era una persona digna de honra, y además iba por más. O sea, no se conformó con esa etiqueta del sufriente, del que nació en el dolor, sino que buscó de Dios y clamó a Dios. Y lo que resalta el que resalta su nombre Jabes en toda la línea de la historia, muestra que no nada más las personas de la realeza o las personas eminentes pueden formar parte de este linaje, sino de aquellos que buscan de Dios. He dicho. Sí, fíjense que en medio de algo común, de algo, lo normal es que vivas mal, que naciste mal, naciste en cuna pobre, no tuviste oportunidad de estudiar, o qué sé yo, todos los conflictos con los que nacemos, con los estigmas que nacemos, con las etiquetas que nacemos, con todo eso que pareciera que estamos condenados, pareciera que así nos tocó vivir y así va a ser el resto de mi vida. Podemos cambiar esa historia, podemos cambiar el lenguaje, podemos cambiar el guión, y podemos hacer que nuestra vida cambie. Y no hay limitantes, ni culturales, ni académicos, ni económicos, ni de inteligencia, ni nada. No hay ningún limitante. No importa cómo naciste, podemos cambiar esa historia. Y si algo tenemos que aprender de la palabra de Dios, es que no esconde los errores. Porque en las genealogías vemos que hubo hombres que hicieron el bien, hubo hombres que hicieron el mal, que todo lo malo que se podía hacer se hizo. Por ejemplo, Rubén en el capítulo 5 habla recuerda, dice que Rubén era el hijo mayor de Israel o de Jacob, y habla de los hijos que fueron. Dice que Rubén era realmente el hijo mayor, pero por Dios perdió sus derechos de hijo mayor por haber abusado de la mujer de su padre. O sea, hubo hombres que de plano lo que hicieron era impensable, inimaginable. ¿Cómo Rubén abusó de la mujer de su padre, de su madrastra? Y esos derechos pasaron a los hijos de José por el error de Rubén. Sin embargo, a pesar de todos los errores que muchos de ellos hicieron, Dios tuvo misericordia y cumplió su propósito en todos. Yo creo que... Pero más, por ejemplo, en el caso de Rubén, nos enseña que más que posición, que buscar una posición, necesitamos buscar desarrollar carácter, porque Rubén perdió sus derechos por no tener un carácter firme, una estabilidad emocional, un propósito, unos principios que seguir, y hubo consecuencias. En la palabra enseña que las consecuencias están vigentes,
y también que honra a Dios a los que le honran, o a los que le buscan, o a los que cambian o ponen su vista en Dios. Y vemos cómo, a pesar de todo, Dios cumplió su propósito. A veces yo creo que todos hemos cometido errores y todos hemos cometido fallas. Y saber que a pesar de nuestros errores o a pesar de nuestras fallas, Dios puede cumplir su propósito en nosotros. Si le buscamos sinceramente, si le pedimos perdón, si nos arrepentimos de esos pecados, si nos volvemos a Dios con todo el corazón y le buscamos y le pedimos que nos ayude a poder vivir correctamente. Cada vez yo entiendo un poquito más, le digo a mi esposa, a veces ya en la última, quizás en la última parte de mi vida, pero pues eso es lo que quiero enseñar. Esa santidad que Dios busca no es porque solamente quiera complacerse Dios en nuestra santidad, sino es porque nos acarrea muchos problemas los errores. Cuestan muy caro los errores. Cuestan muy caro. A Rubén le costó su primogenitura, pero tuvo más consecuencias y los errores tienen muchas consecuencias. Realmente cuando entendemos que por ejemplo si me corto, si me quemo, si me lastimo, me cuesta mucho trabajo sanar y me lleva mucho tiempo sanar, realmente no queremos hacerlo, porque ya hemos entendido cómo nos lastima. Cuando yo entiendo cómo el pecado me lastima, ya no quiero hacerlo. No porque me crea muy santo, no porque me crea muy puro, no porque quiera ser mejor que los demás, sino porque duelen los errores. Y vemos en el capítulo 5, habla de lo bueno y lo malo, que al final de cuentas es como un reflejo de nuestra vida. No todo es bueno en nosotros, no todo es malo. Pero a pesar de todo, Dios va cumpliendo su propósito en nuestra vida. Y eso nos debe de ayudar. Esto nos debe de ayudar para poder no juzgar a los demás. Siempre que vengo para acá paso por un espectacular de un gimnasio que dice el espectacular: zona libre de crítica. Y me gusta mucho esa frase que leo, todos los días la veo cuando tomo un retorno. Y hasta pensé, dije, deberíamos de poner en la iglesia allí un letrero que diga zona libre de crítica. Porque entendemos que todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Y todos queremos ya no hacer lo malo, porque lo malo nos cuesta mucho y nos duele mucho y nos lleva mucho tiempo poder recuperarnos de lo malo. Y eso nos debe de ayudar a pensar en que los demás están batallando con otras cosas, con errores diferentes, con debilidades diferentes a las nuestras. Pero esto nos debe de llevar a pensar en tener paciencia, en ser tolerantes, en ser comprensivos, a ser empáticos. Porque ¿qué sabes tú cómo luchan las demás personas con aquello que tú criticas o con aquello que tú ves tan malo? Y tú lo ves tan malo y Jesús dice, pues mira la viga que tienes en tu ojo. Mira la viga que tienes en tu ojo. Esto no es para justificarnos en nuestros errores, sino es para que la iglesia no sea un lugar de crítica, no sea un lugar de juicio, porque errores impensables, inimaginables, como los de Rubén, pues quizás nosotros también lo hemos cometido. Quizás estamos igual que David, criticando al que le mató a la ovejita al otro, pero nosotros somos ese. Quizás hemos hecho cosas iguales o peores. Entonces, el que seamos tolerantes nos va a ayudar a vivir mejor, porque recuerda que con la vara que mides serás medido. Por eso tú, cuando
Veas algo que no te gusta, que no te agrada de un hermanito, di, Señor, tenle paciencia. A lo mejor ya clamó a Dios. A lo mejor ya clamó a Dios. Y que Dios nos ayude a vivir mejor, a ir de la manita como las marmotas, a ir de la manita. No, son las nutrias. ¿Cuáles son, hermano? Las nutrias, que se agarran de la manita cuando están dormidos en el río para que no se los lleve la corriente, se duermen con las manitas agarradas. Que vayamos así, descansando en el Señor, agarraditos de las manitas, para que vayamos juntos creciendo y vayamos juntos avanzando. Y que nos amemos unos a los otros. La diferencia con esto termino, miren cómo sí. Tenemos mucho de qué hablar, ¿verdad? A pesar de todo. Ahí eso lo encontramos en las genealogías. Fíjense. En el 5:20 subrayé también otra frase. Dice que pelearon contra los, 5:19, pelearon contra los agarenos y contra Getur, Nafis, Nodab, pero Dios los ayudó y los agarenos y sus aliados cayeron en sus manos, porque en medio de la batalla pidieron a Dios que los ayudara. Dios los ayudó porque confiaron en Él. Amén. Fíjense cómo Cuando expresamos. Manasés, eso a mí me quedó muy claro estos días, expresarle verbalmente a Dios. Pues hasta aquí vamos a dejarle. Mañana nos vemos. Algo Dios nos va a dar mañana. Alguna palabra. Si quieren compartir de algo, si quieren que hablemos de algo en forma específica, díganme. Y en los comentarios y lo comentamos el día de mañana, porque hasta el viernes seguimos con genealogías y genealogías. Y ya después vamos a ver la vida de Saúl, la muerte de Saúl y la vida de David otra vez, para que se nos refuerce. Amén. Les mando un abrazo. Despídete, hermosa. Saludos, bendiciones a todos. Bye. Merari.